¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy trataremos el punto número 5 de la serie que venimos realizando de las 20 razones bíblicas por las que el cristiano no debe de guardar el Shabbat, según un comentario de un pastor. Hoy veremos, todos los mandamientos se repiten en el Nuevo Testamento, menos el cuarto mandamiento. Vamos a analizarlo. Bien, vamos a continuar entonces nosotros con esta parte porque esta es el punto número 5. Le recomiendo que vea los 4 videos anteriores y la postura del pastor al que hemos denominado el pastor X señala que todos los mandamientos se repiten en el Nuevo Testamento y por ende, pues, a excepción de el cuarto mandamiento, es decir, a excepción de el sábado, pues no se debe de hacer entonces ese, todos los demás, todos los demás sí. Entonces, vamos a ver los textos que da como evidencia para respaldar su tesis. Y vamos a compartir porque dice, por ejemplo, que Primera de Corintios 8, 5, 6 aborda uno de los puntos el que él está tratando de explicar. Vamos a ver. Primera de Corintios, capítulo número 8, versículo número 5 y 6. Y lo ponemos en pantalla. Y cito, para el caso de el día de hoy, vamos a usar la versión Reina Valera 60, que es la que comúnmente se cita en círculos cristianos. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por el cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Hagamos un paréntesis aquí o una pausa. En una ocasión dialogando con una de las personas llamadas los testigos de Jehová, yo les llamo los ruselistas, compartía que si son testigos de Jehová y argumentan la autoridad del Antiguo Testamento, no tendría complicaciones ellos con los mandamientos porque tienen muy similar la postura cristiana, es decir, abiertamente ignoran mandamientos que se encuentran en el Antiguo Testamento al que ellos dicen es el libro de Jehová. El texto que acabo de poner en pantalla cuando cita en este lugar dicen, nosotros, sin embargo, para nosotros solamente hay un Dios. Pero pareciera que eh, las posiciones teológicas buscan separarse, ¿no? Es decir, una cosa es el Dios del Antiguo Testamento, pareciera, o da la impresión. Otro texto que aborda está ubicado en el libro de Efesios, capítulo número 4, en el versículo número 28, que dice lo siguiente. Vamos a buscarlo y cito. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Es decir, que estos versículos aluden o expresan su respaldo a un mandamiento que encontramos en lo que conoce la gente como el Antiguo Testamento. Y desde luego, uno no puede estar en contra de eso, ¿no? Es decir, encontramos que se están citando. Una de las cosas que tenemos que entender es que, o nos va a ayudar mucho a comprender, es que no solamente el texto alude o recuerda mandamientos, sino que hasta en el comportamiento de las personas nos permite ver
su posición, ¿verdad? ¿Qué es lo que creía? Sigamos. Efesios 6. Otro texto que aborda es Efesios 6 y que dice en relación a honrar a tu padre. Y cito, honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa. Una vez más, está diciendo, hay mandamientos que están repetidos y por ende están citando los mandamientos de Dios, pero para el pastor X no está el mandamiento del Shabbat y por ende no debemos según él, o no deben los cristianos según él, obedecer el mandamiento de guardar el Shabbat. Mateo 5 dice lo siguiente. Dice Mateo 5, versículo número 21. Vamos a ver, vamos a ponerlo aquí en la pantalla también. Y si tú oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, cualquiera que matare será culpable de juicio. Es decir, aquí aborda de manera directa el mandamiento de no matar, o lo está citando el Señor. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable del concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto en el infierno de fuego. Aborda también aquí en este mismo capítulo, en el versículo 27, esta parte. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio. Es decir, reconoce que existe un abordaje del texto de los mandamientos en relación al adulterio. Y continúa también en el versículo número 33. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tu Dios tus juramentos. Y finalmente el 34 en relación a Mateo. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Es decir, habla de que se está citando en torno al Señor sobre estos mandamientos que encontramos obviamente en lo que conocemos como el Antiguo Testamento, o lo que se conoce en el término judío, la Biblia judía, en el Tanaj, en el Torah, o los Nevi'im, o Ketuvim. Y Romanos 13, otro texto que aborda o que cita, vamos a ubicarlo en el Romanos 13, versículo número 8 al 10, cita lo siguiente. Lo pongo en pantalla. Vamos a acomodarlo. Ujú. Y dice lo siguiente. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Fíjese cómo cita la ley, ¿va? Y luego viene porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley, otra vez el cumplir la ley, es el amor. O como decíamos en otro video, en este sentido, el que ama a Dios, pues guarda la ley. Primera de Juan. Bueno, cita otro texto para irnos con un poquito más de fluidez en el capítulo número 5, versículo 19 de la carta a Gálatas. Señala lo siguiente y lo pongo en su pantalla y expresa. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que a los que practican tales cosas, citando la carta a Gálatas 5, versículo 21, no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
cosas no hay ley. Pero los que son del Mesías, los de Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Esto es lo que aborda la carta a Gálatas y hasta el versículo 25, pues así lo cita aquí el pastor. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y aquí es donde vamos a detenernos, pues. Si le damos el valor de juicio, ¿verdad? Tiene razón, como no se cita directamente, aunque ya lo hemos visto en los otros anteriores videos, que se la pasaban guardando el Shabbat o el sábado, todos, incluso Pablo, pues ¿qué esperabas de alguien que ha sido educado bajo la enseñanza que es sagrada la Torá? Obviamente, pues que practique la Torá, ¿no? Y hagamos un planteamiento. Les compartía que no solamente vemos que los textos antes citados implican las enseñanzas en refuerzo a los mandamientos, a la ley, en obedecerlo. Yo le tengo una pregunta a usted. ¿Dónde usted puede encontrar? Porque es lo que tendremos que hacernos, no a fuerzas. ¿Dónde encontramos concretamente, sin duda, clara, objetivamente, dónde encontramos que diga, ya no es necesario guardar el Shabbat? Podrá alguien decir, bueno, aquí alude o puede decir, pero por favor, seamos sinceros, seamos precisos. Ni lo vimos con los personajes de Pablo, Pedro, los discípulos, ni lo vimos con el personaje principal de Jesús de Nazaret o Yeshua, como se cita en hebreo. No lo vimos en ningún momento diciendo, ni enseñando, ni haciendo. Al contrario, guardaban y se congregaban y les gustaba estar en estas situaciones. ¿Por qué? Porque es una de los de las enseñanzas que a todo judío desde que nace se le inculca. Tenemos una reunión especial y esa reunión especial empieza con guardar el Shabbat semanalmente y luego tenemos también festividades anuales. Ok. En una ocasión un pastor me decía, es que una cosa son los mandamientos morales y otros son los mandamientos ritualistas, las fiestas, las reuniones, todo este tipo de cosas. Y yo le hacía un planteamiento que lo dejé quizá en un momento incómodo porque le dije, presentándole mi Biblia, ¿podría usted decirme dónde se encuentra eso? O sea, ¿dónde encuentra usted una separación? Porque lo que hemos leído, y usted me ha acompañado en otras ocasiones, es que dice que un mandamiento existirá tanto para el gentil como el natural, una misma ley. O como lo vimos en el video anterior con Isaías también, donde expresa que el extranjero que guarda el Shabbat. O sea, ¿de dónde? Entonces yo me acuerdo que le dije a ese pastor, bueno, si es así, usted tiene un problema porque usted en su congregación pone allá afuera que usted invita a Pascua a la gente. Pero Pascua es una festividad netamente del Antiguo Testamento y que implica una serie de eventos donde recuerda la muerte de un cordero y que implica la reunión y que implica unos días especiales y que implica una dieta diferente de alimento. Y sin embargo usted la cita. ¿No sería congruente que mejor no citara ninguna? Y se puso un tanto incómodo. Entonces, ¿dónde dice abiertamente y concretamente? ¿Cómo sí podemos ver que los discípulos guardaban la ley? Pues porque ellos en sus actos lo han reflejado en la Biblia. Por ejemplo, ¿cómo entendemos que la Biblia dice que Pablo guardaba votos? Si no conocemos sobre los votos en el Antiguo Testamento, pues no le vamos a dar importancia ni le entenderemos a estos pasajes. Hechos, capítulo número 18,
Versículo 18, vamos a citarlo para que usted pueda acompañarnos y vea cómo ellos actuaban acorde a lo que establece la Torah o la ley de Dios. Dice lo siguiente, y no solamente él, porque vamos a ver otros personajes. Vamos a ver primero qué dice Hechos 18 y ahorita seguiremos con el de Pablo. Mire, por ejemplo, o otro de Pablo, pues tengo otro de Pablo más. Dice aquí, en Hechos 18, más Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho un voto. Me he encontrado Biblias con comentarios que no aluden al decir que es muy probable que lo que está usted viendo, leyendo, se está refiriendo al voto de Nazareo, de poder hacer un compromiso personal voluntario, porque es uno de los votos voluntarios, de que dice de este tiempo a este tiempo voy a hacer un voto de Nazareo, que me voy a privar de cualquier situación que venga del fruto de la vid, y esto, u otro tipo de votos, ¿verdad? Hay más todavía. Pero he escuchado algunos que dicen comentarios, aquí habla del voto del nazareo. No te cortarás el cabello y al terminar tu voto lo cortarás y debe ser quemado en el altar. ¿Cómo es que Pablo lo hacía? Si él, pues de alguna manera también puede uno interpretarse que ya no guardaba ninguna fiesta que no tenga que ver con nada del pasado, o si queremos decir que porque el Nuevo Testamento lo cita y como lo cita debo de hacerlo, pues este es un ejemplo también de que Pablo guardaba votos. Entonces, podemos decirle al pastor X, pues si Pablo lo hacía, ¿por qué yo no lo voy a hacer? En ese sentido, obviamente, de que si viene en el Antiguo Testamento, perdón, en el Nuevo Testamento, ¿por qué no lo voy a hacer yo como lo hicieron ellos? En el capítulo 21 del mismo libro de Hechos, vamos a ver qué cita en el versículo 23, porque también habla de otro ejercicio interesante. Una vez regresando Pablo, lo, lo, lo culminan a que hagas cierto asunto y cita, por ejemplo. Haz pues esto que te decimos, hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir votos. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasurren la cabeza y todos comprendan que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Miren nada más, qué interesante, ¿no? Miren nada más. Tú andas ordenadamente guardando la ley. Y purifícate como lo hiciste en aquella vez, hazlo de nuevo. Aquí hay otras personas, pues acompáñalos y hazlo también con ellos. Pudo haber Pablo haber dicho que este, ya no es necesario nada de eso, ¿no? Es decir, que si porque en el Nuevo Testamento lo debo de hacer, pues este es un ejemplo entonces de ello, ¿no? O como a veces le digo, ¿y por qué tanta defensa del diezmo si en el Nuevo Testamento no encuentras nada que se haga sobre el diezmo? Que haya una recriminación contra los fariseos porque diezmaban hasta lo más pequeño, pero nunca hace una aportación en el sentido, y no es que esté en contra del diezmo, estoy hablando de que si la indicación que se da del pastor X es porque lo cita en el Nuevo Testamento, lo debo de hacer, y si no lo cita, no lo debo de hacer, esto puede considerarse peligroso, ¿no? Porque ¿cuántas cosas no citará el Nuevo Testamento? Entonces puedo hacerlo. ¿Cuántas cosas cita el Nuevo Testamento? ¿Puedo hacerlas todas? Puedo decir que sí, pero le aseguro que las cosas que cita son obviamente en relación a la Torah y no es necesario que nos explique todo porque nos explica el resto del Antiguo Testamento. O le voy a poner un ejercicio hablando de Pascua. ¿Cómo vas a entender qué es Pascua
si te desconectas del Antiguo Testamento, precisamente del libro de Éxodo? ¿Cómo vas a entender qué es Pascua? ¿De dónde sale el concepto de Pascua? ¿Cómo vas a entender el concepto de Cordero de Dios? ¿Por qué Cordero de Dios se le decía al Mesías? ¿Cómo vas a entender el concepto de Mesías, del Cristo, del ungido, en ausencia del Antiguo Testamento? ¿Qué es eso? Esas figuras, estas cosas no las vas a entender en ausencia del Antiguo Testamento. Obviamente, el Antiguo Testamento nos va a dar pautas para el entendimiento de conceptos que vemos en el Nuevo Testamento. O como decía nuestro Señor, Moisés escribió de mí. Creed lo que escribió de mí. Todo lo que podemos ver es que las reacciones de ellos era acorde en obediencia a la ley de Dios. Otro ejemplo lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 10, de un personaje llamado Pedro, que en el versículo número 14, en una visión que tuvo, en la versión Reina Valera usa una expresión interesante, éxtasis. Dice lo siguiente cuando se le dice Pedro mata y come. Vean la reacción de un judío que sabe la ley y que entiende lo que se le conoce como los alimentos que no debe de probar. Y le dice, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Yo jamás he comido ninguna cosa inmunda. Para un lector que conoce el Antiguo Testamento, sabe a qué se está refiriendo este hombre. Lo sabe. Está citando Levítico sobre la dieta alimenticia, capítulo número 11. Sabe, dice, no puedo comer ninguna cosa inmunda porque el texto es muy claro. Ahí había todo tipo de clases de reptiles. Mire, no le estoy mintiendo, usted ya debe de conocerlo. Ahí lo cita. Había toda clase de cuadrúpedos terrestres y de reptiles y llaves del cielo. Y esa simple frase, reptiles, para el texto de Levítico, un animal rastrero está dentro de los animales conocidos como tamei, conocidos como impuros. Y un judío sabe que si está ahí, pues no lo come. ¿Por qué? Pues porque entiende que lo ordenó Dios, o a menos que usted entienda que Dios no lo ordenó eso y fue un invento de Moisés, y cada quien es libre de creer lo que quiera. Pero el que cree que lo que trae en su mano la Biblia es sagrada, pues se asume que va a querer obedecer o ajustar su conducta a ese libro. Entonces, ¿qué podemos decir? No, mire, ¿que Pablo no predicaba la circuncisión? A lo mejor te va a decir, no, eso no es posible. Estamos hablando que si lo cita el Nuevo Testamento, entonces quiere decir, según el pastor X, que yo tengo que hacerlo porque hay un respaldo en el Nuevo Testamento, hay una autorización de vigencia y si no lo mencionan, entonces no está vigente. Bueno, si eso es así, vamos a ver qué dice a la carta de Gálatas capítulo número 5 y vea lo que dice en el versículo número 11 y lo cito. Está hablando Pablo. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? ¿Cómo sabemos que practicaba la circuncisión? Es más, pues lea el libro de los Hechos y se va a dar cuenta que a uno de los discípulos de él, a uno de los que él le compartió y lo seguía, lo circuncidó. Y me refiero a Timoteo. Entonces, aquí está un ejemplo, ¿no? Que dice, yo sigo predicando la circuncisión. Es más, y lo vimos en otros videos, yo guardo la ley, celosamente guardo la ley. He sido fariseo, jamás dice lo contrario. Jamás él llegó a decir diferente. Luego entonces, si el ejercicio, vamos a ponerlo otra vez aquí en pantalla, si el ejercicio de, como expresa este pastor X, todos los mandamientos se repiten en el Nuevo Testamento menos el cuarto,
Si me está dando luz verde de todos los mandamientos, ¿por qué se le enseña al cristiano a no importarle lo que coma y que pueda simplemente orar por los alimentos que se purifican? Donde encontramos respaldo. Si Hechos nunca nos dice eso. Nunca comió Hechos. En Hechos, perdón, Pedro, nunca comió. Nunca dice que comió, no era una visión para empezar. Al contrario, le sirvió de lección para un asunto. Entonces, el, el que alguien diga que porque no viene en el Nuevo Testamento cierta instrucción o cierto mandamiento del Antiguo Testamento, con ello me da luz verde para yo ignorarlo, pues nos vamos a meter en muchos problemas. Porque hay muchas enseñanzas que da la iglesia cristiana que no tienen ningún respaldo en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento sí. Es decir, yo le pongo un ejemplo, ¿no? ¿Por qué les gusta tanto hablar del diezmo, de los pactos, de que Dios te va a bendecir y que te va a bendecir si das 100, si das $100, te va a dar el Señor 100 por 1, porque estás entrando en un pacto, como Dios le hacía antes a Israel, te voy a multiplicar? Pero pues no dices que no te importa el Antiguo Testamento y como dice en este caso este pastor, si no viene en el Nuevo Testamento, entonces no estamos, no tenemos por qué hacerle caso. Bueno, ese es un análisis de mi posición, pero siempre pienso, usted tiene libertad de hacer lo que considere. Solamente es un acto de meditar en lo que estamos compartiendo, porque si le dices que es un libro sagrado, siempre debemos de buscar donde abiertamente dice esto ya dejado o esto no se aplica en este momento. Porque sí lo hay, créame lo que sí lo hay. Sí hay, sí lo hay. ¿Verdad? Yo les pongo un ejemplo, ¿verdad? Que hay gente que dice, entonces, porque me estás diciendo que debo de guardar la ley, debo de sacrificar animalitos, le digo, no, tiene sus restricciones. Y según Levítico 17, 16 y 17, porque los sacrificios, en el Levítico 17 dice, en ausencia del santuario no puedes hacer eso, está prohibido. Mientras que cuando vemos en el Nuevo Testamento, cuando existían um, el templo, de hecho, fíjese, de hecho, algo que podemos encontrar interesante es que vemos a nuestro Señor cuando sanaba a un leproso, vemos que lo instruye a presentar la ofrenda que Moisés dijo. Ve, porque o sea, el leproso tiene que ser certificado por el sacerdocio y no puede ser declarado limpio sin la orden del sacerdocio. O hasta que él dice, ya está limpio, está puro, ahora sí, tráete tu ofrenda, vamos a hacer esto y es declarado puro y se le quitan las restricciones que lo mantenían retirado. El mismo Mesías haciéndoles ver, presenta la ofrenda que este te ordenó. Y sabemos con exactitud qué tipo de ofrendas llevaba un leproso que había sido sanado. Entonces, culmino, ¿va? Usted es libre, puede hacer lo que guste, tome la decisión que usted considere. Shalom.